Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos directo al corazón de la biología celular. Bueno, más bien a su frontera y a sus motores, ¿no? Sí, exacto. Vamos a hablar de la membrana plasmática, esa barrera increíble que pues decide quién entra y quién sale de la célula, y también de las enzimas, que son como las trabajadoras incansables que hacen posibles, bueno, casi todas las reacciones químicas de la vida. Justo. Son dos temas fundamentales, la verdad. Sí, y tenemos material variado, transcripciones de clase, algunos videos, un documento sobre metabolismo. Vamos a ver qué conexiones interesantes podemos sacar de todo esto. Sí. Por un lado, la membrana, que como dices, no es una simple pared, sino un guardián, pero súper selectivo y además dinámico. Entender cómo funciona es clave para entender cómo la célula vive en su entorno. Claro. Y por otro, las enzimas. Este fascinante mundo de los catalizadores biológicos, ¿no? Con una precisión asombrosa. Veremos cómo aceleran la vida y, ojo, ¿qué pasa cuando fallan? Ahí conectamos con temas de salud y metabolismo que vienen en el material. Perfecto. La idea es, pues, captar la esencia de estos mecanismos que son vitales. Suena excelente. Empecemos entonces por esa aduana celular, la membrana. Las fuentes, como el video que vimos, la pintan como una estructura compleja, ¿no? Lípidos, proteínas, carbohidratos. ¿Cómo es que esta mezcla logra ser tan selectiva? ¿Cuál es el truco de ese famoso mosaico fluido? Mira, el término mosaico fluido, la verdad es que le queda muy bien. Imagínate una base, que son dos capas de lípidos, los fosfolípidos. Ajá, Cada uno de estos tiene como una cabeza que, digamos, ama el agua, hidrofídica, y dos colitas que la repelen, hidrofóbicas. ok. Entonces se acomodan solitos, las cabezas hacia afuera y hacia adentro donde hay agua, y las colas quedan como escondidas en medio. Eso forma la bicapa. Y es fluida, o sea, no es rígida. Entiendo. Y como en un mosaico, pues en esa bicapa están incrustadas, o como flotando, diferentes proteínas. Estas son las que hacen gran parte del trabajo. Transportan cosas, reciben señales, anclan la célula. Son como las piezas funcionales. Exacto. Y también hay carbohidratos, usualmente pegados a proteínas o lípidos, pero solo en la cara externa. Funcionan como etiquetas de identificación celular. Es una estructura súper dinámica, siempre en movimiento, y fíjate, asimétrica. No es igual por dentro que por fuera. Entiendo. La estructura misma le da esa fluidez y la capacidad de tener distintas piezas. Y la clave de su función, decías, es la permeabilidad selectiva. ¿Cómo decide qué pasa y qué no? Las fuentes hablan de transporte pasivo y activo. Exacto. La selectividad viene justo de esa combinación de la bicapa de lípidos y las proteínas especializadas. El transporte pasivo es conceptualmente el más sencillo. No gasta energía de la célula. Ok, ¿cómo dejarse llevar? Ándale, las sustancias simplemente se mueven de donde hay más a donde hay menos, como si bajaran una resbaladilla por el gradiente de concentración. Ya. Algunas moléculas chiquitas y sin carga, como el oxígeno que respiramos o el CO2 que sacamos, esas pasan directo entre los lípidos. Es la difusión simple. Fácil. Sí, pero otras, como la glucosa o los aminoácidos, ya necesitan ayuda. Son más grandes o tienen carga eléctrica. Para ellas, la membrana tiene proteínas transportadoras o canales. Ah, como puertas especiales. Justo, puertas o túneles que les facilitan el paso. Eso es la difusión facilitada. Y sigue siendo pasivo, ojo, porque todavía va a favor del gradiente, de más a menos. Entendido. Oye, ¿y el agua? ¿Cómo se mueve el agua? Vi que había un video entero sobre ósmosis. Suena a que es un caso especial. Y lo es, lo es. La ósmosis es básicamente la difusión, pero específicamente del agua, a través de la membrana que es semipermeable. El agua también se mueve siguiendo su gradiente, digamos, de donde hay más agua libre a donde hay menos agua libre. O sea, hacia donde hay más cosas disueltas. Exactamente. Hacia donde hay más solutos. Y aquí es donde se pone interesante lo de las soluciones que rodean a la célula. A ver, Si afuera hay la misma concentración de solutos que adentro, eso se llama isotónica, pues el agua entra y sale al mismo ritmo. Todo tranquilo. ok, equilibrio. Pero si afuera está más concentrado, hipertónica, el agua tiende a salirse de la célula para intentar diluir afuera, y la célula se encoge. Ah, como cuando estamos mucho tiempo en el mar y se nos arrugan los dedos. Justo ese efecto.
O piensa en una lechuga que le pones el aderezo mucho antes de comerla, se aguada toda. Sí, sí, se marchita. Y al revés, si afuera está muy diluido, hipotónica, el agua entra montones a la célula. Una célula animal como un glóbulo rojo podría hincharse tanto que, ¡pum!, revienta. Lisis se llama. Vaya. Las células vegetales, en cambio, se hinchan, pero su pared celular, que es rígida, las protege de reventar. Se ponen turgentes, firmes, es lo que mantiene tiesas a las plantas. Ah, claro. Eso explica muchas cosas. Entonces, todo eso es pasivo, sin gasto de energía celular. Y el transporte activo, ese sí suena a que la célula tiene que trabajarle, ¿no? Y le trabaja bastante. El transporte activo sí requiere que la célula invierta energía. Casi siempre usa ATP, que es como la moneda energética de la célula, ¿Y por qué necesita energía? porque mueve sustancias en contra de su gradiente de concentración. O sea, de donde hay menos hacia donde ya hay más. Es como remar contracorriente o subir algo por una pendiente. Cuesta trabajo. Ya veo. La transcripción y el video mencionan el ejemplo clásico, el más famoso, la bomba de sodio-potasio. Sí, esa le he oído mencionar mucho. Es crucial, ¿verdad? Fundamental. Es una proteína que funciona como bomba. Saca 3 iones de sodio hacia afuera de la célula por cada 2 iones de potasio que mete. Y cada vez que hace eso, gasta una molécula de ATP. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¡Uy! Mantiene las concentraciones de sodio y potasio muy diferentes adentro y afuera. Y ese desequilibrio es esencial para un montón de cosas, para que tus nervios manden señales, para que tus músculos se contraigan. Nuestra fisiología depende enormemente de esa bomba. ¡Wow! Y bueno, también hay otro tipo de transporte activo para cosas muy grandes, partículas o gotas. Es el transporte en masa. ¿Cómo cuál? La endocitosis, que es para meter cosas a la célula. Si metes sólidos, como una bacteria, se llama fagocitosis, comer celular. Si mete líquidos, pinocitosis, beber celular. Y la exocitosis, que es para sacar cosas, como desechos o para secretar hormonas. Ambos procesos, endo y exo, también gastan energía. Oye, y aquí es donde entra perfecto lo que decía una transcripción sobre la bebida esta Electrolit, ¿no? Que hubo como polémica por el azúcar, pero que tenía una razón de ser. ¿Tiene que ver con esto del transporte? Totalmente. Tiene todo que ver, específicamente con un tipo de transporte que se llama acoplado o cotransporte. En el intestino, fíjate, tenemos unos transportadores, los SGLT, que meten sodio a la célula. Ajá. Sodio, indirectamente, jala agua hacia adentro de la célula, porque el agua siempre sigue al sodio por ósmosis. Entonces, en situaciones donde pierdes mucha agua y sales, como en la diarrea, el vómito o después de ejercicio muy intenso, Ajá, como la deshidratación. exacto. Esa combinación de glucosa y sodio ayuda a que reabsorbas agua y sales de manera más eficiente. Y bueno, de paso, la glucosa te da un poco de energía. Por eso, aunque no sea una bebida para tomar diario así nomás, su fórmula tiene una base fisiológica sólida para rehidratar en casos específicos. No es que le pongan azúcar porque sí. ¡Qué interesante! Es un buen ejemplo de cómo se usan estos mecanismos en la práctica. Sí, totalmente. Vaya, entonces la membrana es esta frontera súper dinámica y controlada. Pero bueno, una vez que las cosas logran entrar, ¿qué pasa dentro? Ahí es donde ya entran las enzimas, ¿cierto? Así es, el escenario cambia. Las fuentes las describen como catalizadores hechos de proteína casi siempre, pero la velocidad que alcanzan es brutal. Me quedó grabadísima la analogía esa del video sobre preparar sándwiches, Así es muy buena. que hacer 8 millones a mano tomaría más de 7,000 años, pero una enzima promedio lo haría en 5 segundos. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su magia? Jaja, sí, esa analogía es genial porque te da una idea de la escala de su poder. Las enzimas son, pues, los catalizadores de la vida. Hacen básicamente 3 cosas clave. A ver, 1. Aceleran las reacciones de una forma espectacular. Hablamos de miles, millones, hasta miles de millones de veces más rápido. Sin ellas, las reacciones que necesitamos para vivir serían tan lentas que, pues, no serían útiles. ok, velocidad. 2. Bajan la energía de activación. Imagina que, para que una reacción ocurra, tienes que empujar una piedra cuesta arriba antes de que ruede costa abajo. La enzima lo que hace es como construir un túnel a través de la colina. Hace que sea mucho más fácil empezar la reacción. Le ahorra un montón de energía a la célula. Entendido.
Menos esfuerzo. Y 3. Son súper específicas y reutilizables. Cada enzima normalmente trabaja con una o muy pocas moléculas específicas, su sustrato. Y lo más importante, no se gastan en la reacción. Hace su chamba y quedan listas para el siguiente ciclo. Una y otra vez. Y esa especificidad es clave, mencionas. Mencionas el material usa las ideas de llave cerradura y ajuste inducido. ¿Cómo es que reconocen a su molécula el sustrato? Sí, mira, tienen una zona muy especial, que se llama el sitio activo. Es como un bolsillo o una hendidura en la proteína con una forma tridimensional súper específica. ¿Ok? Esta forma es la que reconoce y se une a su sustrato particular. El modelo clásico, el de la llave cerradura de Fisher, decía que el sustrato encaja perfectamente en el sitio activo, como una llave en su cerradura. Rígido. Ya. Pero una idea más moderna, y que parece más acertada para muchas enzimas, es la del ajuste inducido. Esta sugiere que el sitio activo no es totalmente rígido, sino un poco flexible. Cuando el sustrato se acerca, el sitio activo puede cambiar ligeramente su forma para abrazarlo mejor, para un encaje óptimo. Como mencionaban en uno de los videos, algo así como el guante de Iron Man que se adapta a su mano. Ah, qué buena analogía. Más dinámico también. Exacto. Una vez que se forma ese complejo enzima-sustrato, la enzima ayuda a que el sustrato se transforme químicamente en el o los productos. Luego los libera y ¡pum!, lista para volver a empezar. Entendido. Pero parece que no siempre trabajan solas. Las fuentes mencionan como unos ayudantes, cofactores y coenzimas. ¿Son como herramientas extra que necesitan? Ándale, algo así. Son moléculas que no son proteínas, pero que algunas enzimas sí necesitan para poder funcionar. Podríamos decir que son como colaboradores necesarios. ¿Y cuál es la diferencia? Los cofactores generalmente son iones metálicos, inorgánicos, como el magnesio, el zinc, el hierro. Ok, metales. Y las coenzimas son moléculas orgánicas, un poco más complejas. Y aquí viene algo interesante. Muchas de estas coenzimas se derivan de las vitaminas que comemos. Ah, por eso son importantes las vitaminas. Exactamente. Por ejemplo, muchas vitaminas del complejo B son precursoras de coenzimas esenciales. La biotina que mencionaban en clase es otra. Ya veo. Entonces, si una enzima necesita uno de estos ayudantes, la parte proteica se llama apoenzima, y no lo tiene, pues simplemente no funciona, aunque tenga sustrato y todo. El equipo completo, la enzima activa con su ayudante, se llama holoenzima. Entendido. El equipo completo. Entonces, hay cosas que las activan o las ayudan, pero también mencionan inhibidores, cosas que las frenan. ¿Por qué querría la célula frenar a sus propias máquinas? Suena contraproducente. Pero la inhibición es tan importante como la activación. Piénsalo, es la forma principal en que la célula regula sus propias fábricas, sus rutas metabólicas, para no producir de más cuando no necesita, o para detener un proceso si falta materia prima. Es control fino. Tiene sentido, como un interruptor. Exacto. Y además, muchos venenos, y también muchos medicamentos, funcionan precisamente inhibiendo enzimas clave, ya sean nuestras o de patógenos. ¿Y cómo funcionan esos inhibidores? Hay dos tipos principales que mencionan las fuentes: los inhibidores competitivos y los no competitivos. A ver. Los competitivos se parecen estructuralmente al sustrato normal de la enzima, entonces compiten con el sustrato por entrar al sitio activo. Si el inhibidor llega y se pega ahí, pues ya bloqueó el sitio y el sustrato real no puede entrar. Como si alguien se metiera en tu lugar de estacionamiento. Ándale justo así. Y los no competitivos son diferentes. No se parecen al sustrato y no se unen al sitio activo. Se unen a otra parte de la enzima, un sitio llamado alostérico. Ok, ¿y qué pasa entonces? Pues al unirse ahí, cambian la forma general de la enzima, incluyendo la forma del sitio activo. Y aunque el sitio activo esté libre, ya no tiene la forma correcta para que el sustrato se una bien. Lo deforman, digamos. Vaya, el ejemplo del cianuro que comentan es aterrador. Dicen que actúa sobre una enzima vital. Sí, el cianuro es un ejemplo drástico de inhibición, y es no competitivo, aunque a veces se clasifica aparte por ser irreversible en muchos casos. Se une muy fuerte al hierro, que es un cofactor esencial de una enzima llamada citocromo C oxidasa. ¿Y qué hace esa enzima? Es el último paso de la cadena respiratoria.
el paso donde la célula finalmente usa el oxígeno que respiramos para producir la mayor parte de su energía, del ATP. Si el cianuro bloquea esa enzima... La célula no puede usar oxígeno. Exacto. Es como si la célula se ahogara, se queda sin energía y muere rápidamente. Por eso el cianuro es tan tóxico y letal. ¡Qué impacto! Oye, y además de estos inhibidores específicos, otros factores más generales como la temperatura o el pH también les afectan mucho, ¿verdad? Son muy sensibles las enzimas a su ambiente. Muchísimo. Son proteínas y su estructura tridimensional, que es crucial para que funcionen, es muy delicada. Cada enzima tiene una temperatura óptima y un pH óptimo, donde trabaja a su máxima velocidad. ¿Y qué pasa si se sale de ahí? Para las enzimas humanas, la temperatura óptima suele estar cerca de los 37 grados Celsius, la temperatura corporal normal. Si la temperatura sube mucho, como en una fiebre muy alta, la estructura 3D de la proteína empieza a deshacerse. Se desnaturaliza. Pierde su forma. Exacto, pierde su forma funcional y ya no puede trabajar. Y ojo, esta desnaturalización por calor suele ser irreversible, por eso la fiebre muy alta es peligrosa. El frío extremo, en cambio, las inactiva, las hace trabajar muy lento, pero generalmente es reversible. Si vuelve a la temperatura óptima, se reactivan. Entendido. ¿Y el pH? Enzima tiene su pH ideal, donde su estructura y las cargas eléctricas de sus aminoácidos son las correctas para funcionar. Pero este pH óptimo varía mucho. Por ejemplo, la pepsina, una enzima del estómago, funciona genial a un pH superácido, como de 2. ¡Wow! Muy ácido. Sí, pero si la pones en el intestino, donde el pH es alcalino, como 8, no funciona nada. Y al revés, la tripsina del intestino necesita ese pH alcalino y se inactiva en el estómago ácido. Si sacas a una enzima de su rango de pH óptimo, también se desnaturaliza y pierde su función. Y esto conecta perfecto con ejemplos que daban en clase, como la intolerancia a la lactosa, que es por falta de la enzima lactasa, ¿no? O cómo procesamos el alcohol, que necesitamos la enzima alcohol deshidrogenasa. Queda clarísimo que dependemos totalmente de ellas para todo. Absolutamente. Sondas obreras silenciosas pero indispensables del metabolismo. Sin ellas, la vida como la conocemos no sería posible. Y eso nos lleva derechito al último punto. El documento que teníamos sobre metabolismo celular habla justo de las enfermedades metabólicas como fallos en estas rutas que dirigen las enzimas. Parece la consecuencia lógica de todo lo que hemos estado platicando. Precisamente. El metabolismo es esa red increíblemente compleja de reacciones químicas interconectadas. Si una enzima clave en una de esas rutas falta o no funciona bien, muchas veces por causas genéticas, como dice el PDF, pues toda la cadena se altera. Se acumula lo que venía antes, falta lo que venía después. Un caos metabólico. Exacto. Y el documento da ejemplos muy claros de cómo esto se manifiesta en enfermedades concretas. A ver, ¿cuáles mencionaba? Pues mira, la diabetes, que aunque el problema principal es hormonal con la insulina, al final desbarajusta por completo todo el metabolismo de los azúcares. La hipercolesterolemia, que es un fallo en cómo manejamos las grasas, los lípidos, y lleva a que se acumulen peligrosamente en las arterias, causando aterosclerosis. Claro. La obesidad, que aunque es súper compleja y multifactorial, puede tener detrás alteraciones en las rutas de cómo asimilamos y almacenamos la energía de los nutrientes. El hipertiroidismo, donde un exceso de hormona tiroidea que regula el ritmo metabólico acelera todo de forma descontrolada. Ajá. Y bueno, el ejemplo quizá más directo de deficiencia enzimática, la intolerancia a la lactosa. Ahí simplemente falta o hay muy poca enzima lactasa para digerir el azúcar de la leche. ¿Queda muy claro? Estos casos muestran perfectamente que un fallo, a veces en una sola pieza de esta maquinaria molecular, puede tener efectos enormes en la salud general. Totalmente. Es increíble, la verdad. Hemos pasado de ver la membrana como esa barrera súper sofisticada, selectiva, dinámica, a entender a las enzimas como estas maquinitas moleculares ultra eficientes y específicas que, pues literalmente hacen posible que la célula, y por lo tanto nosotros, funcione segundo a segundo. La conexión entre la estructura y la función es clarísima en ambos casos. Y también queda clara la importancia del equilibrio y la regulación, ¿no? Un pequeño fallo en un transportador de la membrana o la actividad alterada de una sola enzima puede causar desde problemas agudos como una deshidratación severa
hasta enfermedades crónicas muy complejas. La vida celular opera en un balance muy delicado. Totalmente de acuerdo. Y me quedo pensando, si estos procesos que apenas como que rozamos hoy son tan complejos y están tan finamente ajustados, ¿qué otras capas de interconexión y dependencia habrá más adentro de la célula? Si la membrana controla qué entra y las enzimas procesan lo que entró, ¿qué otros sistemas estarán coordinando todo esto a una escala todavía mayor? Es algo para seguir explorando, sin duda. Definitivamente. Siempre hay más niveles de complejidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Hasta la próxima.